Desde los Sagrados Corazones de Jesús y de María, quiero compartir con vosotros también estas palabras y agarrándome a la doctrina de la Santa Madre Iglesia y a sus Sagradas Escrituras, andan pululando por ahí determinadas noticias con respecto al anticristo y hay quien está poniendo esa medalla al Papa Francisco y no es así. En primer lugar quiero deciros dos cosas y muy importantes. La primera, el Papa no puede ser el anticristo. En primer lugar, porque decir que este Papa es el anticristo es ofender al Espíritu Santo gravemente. ¿Por qué? Pues porque, muy bien, el Papa ha sido, por medio del Espíritu Santo, ha sido escogido desde del Colegio Cardenalicio, en cónclave cerrado, que así se llama, ha sido escogido como pastor para dirigir la Iglesia de Cristo Jesús. Entonces decir que el Papa es el anticristo es como decir que el Espíritu Santo no asiste a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y no es verdad, todo lo contrario. La Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana siempre ha estado a través del Vicario de Cristo en la tierra, que es Pedro. Y este Pedro actualmente se llama Francisco. ¿De acuerdo? Por lo consiguiente, quisiera decir esto. Por favor, no digáis que el Papa Francisco es el anticristo, porque ofendéis a Dios gravemente. Y en segundo lugar, si en verdad queréis saber qué es el anticristo, no solamente lo tenéis también en el Apocalipsis, ¿verdad? Hay determinados libros que os hablan del anticristo y qué es lo que nos trae ese anticristo, porque el anticristo no es que esté para venir ni nos va a decir yo soy el anticristo. El anticristo lo tenemos ya en este mundo actual. El anticristo está promoviendo estas guerras fratricidas mundialmente. El anticristo está promoviendo tanto terrorismo en el mundo. El anticristo está promoviendo estos abortos que están en contra de la vida. Todo eso ya es el anticristo. El anticristo está en lo nuclear. El anticristo está en apartarnos de la fe. Todo eso ya es el anticristo. Yo pienso y creo y os digo, hermanos míos, que me agarro a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y me da un poco de miedo, no miedo, entre comillas, cuando nos dice Cristo, cuando baje nuevamente a la tierra hallaré fe en ella. Está hablando de la parusía, la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, ¿verdad? Hallaré fe en ella. Eso es lo que tenemos que pensar, que nuestro menester diario no solamente esté en nuestra vida laboral, que es necesaria, porque tenemos necesidad de ese sustento, ¿verdad? Todos, ser humano tiene necesidad de sustento, y que Dios también nos lo da por medio del trabajo, ¿verdad? Por lo consiguiente, el anticristo viene precisamente a esclavizar a la humanidad. El anticristo ya está esclavizando a muchos seres humanos. Por medio de esas normas que está sacando y de esas leyes, que están conculcando en primer lugar las leyes divinas. El anticristo viene a eliminar la existencia de Dios sobre la tierra. No va a poder, porque tú eres Pedro, y sobre ti edifico mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. ¿Veis por qué os digo que el Papa no es el anticristo? ¿Por qué? Pues porque es Pedro, y sobre Pedro edifica nuestro Señor Jesucristo la iglesia, su iglesia jerárquica, y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella nunca. Además, yo no he visto a ningún anticristo que venga a decirnos que hagamos 24 horas de adoración al Santísimo, que no olvidemos la confesión, que el primero en darnos ejemplo de confesar es Él, que viene a decirnos que no solamente la oración, los sacramentos, la oración, el rosario. El anticristo no va a venir a decirme eso. El anticristo viene de otra forma. Ya lo tenemos aquí, hombre, el anticristo. Estamos viendo cuáles son sus tentáculos y de qué se está alimentando. Se está alimentando de que está creando una apostasía increíble. Y lo estáis viendo. Pensar bien que es el anticristo. No vayáis a ofender a Dios a través de que si el Papa no es el anticristo. El demonio no viene a decirme a mí que rece. El demonio no viene a decirme a mí que me confiese. El demonio no viene a decirme a mí que me vaya a alimentar realmente del santo sacrificio, del altar, como es la Santa Misa. Y por medio de ella vemos que la obra de redención, la misa es obra de redención,
y del cual esa Eucaristía, esa comunión, es la que me lleva a mí a la santidad. Para ser santo, como dice Cristo, ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Así que el anticristo no es el Papa, el anticristo no es la Iglesia. ¿De acuerdo? Puede haber, bueno, pues yo no tengo por qué juzgar ni criticar a nadie. Masones hay muchos y muchos y en muchos sitios, ¿de acuerdo? Esos son los que forman parte del trabajo que trae el anticristo. Pero es un trabajo ese solapado que ya vemos que ya no es tan solapado, ya es directo, es muy directo el trabajo del anticristo. Cuando trata de conculcar las leyes divinas, estableciendo sus propias leyes. ¿Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma? Pues Dios no existe, casi por decreto ya. Nos han quitado las cruces, nos han quitado... Ese sí es el anticristo. Los medios de comunicación... que no nos informan de esos asesinatos crueles que están ocurriendo en Oriente y en tantos lugares del mundo. No vienen a decirnos las cifras exactas de los asesinados en España, en Estados Unidos, en ningún otro país, que son los asesinados en los vientres de sus madres. Ese sí es el anticristo. Parad un momentito, pensad, cerrad vuestros ojos, cerrad esos ojos del cuerpo y abridlos del alma y pensad que una criatura que se está formando en el vientre de su madre, que piense que es el lugar más seguro, es donde vilmente va a ser asesinado, eso es el aborto. Ese es el anticristo, el que formula todas estas leyes. Y encima, el anticristo nos hace ver por medio de las políticas que es un derecho. ¿Quién tiene derecho a asesinar? Nadie. ¿Quién tiene derecho a quitar la vida a nadie? Nadie. Dios es el autor de la vida, y la misericordia, y que siga siéndolo siempre, a la hora de la muerte, queridísimos hermanos. Lo demás puede proceder del anticristo. Lo nuclear, las amenazas, porque Cristo dijo, amaos los unos a los otros. No dijo, armaos los unos contra los otros. Ese sí es el anticristo. Por lo consiguiente, ¿qué poder tiene el anticristo? El que le está dando el pecado. Ese es el poder que tiene el anticristo. Todos los pecados que nosotros cometemos y estamos justificando de una manera desordenada y brutalmente inicua. Pero así os lo digo sinceramente, ese sí es el anticristo. El anticristo es cuando dejamos a los hijos delante de las cámaras, delante de los televisores, que vean programas que no les están educando para nada, les están deseducando totalmente, porque les están enseñando cosas que no les pertenecen a sus edades, como son los crímenes, los videojuegos de tanta violencia, actos sexuales como, sí, es lo más normal del mundo, no le pertenece al niño, ni tiene capacidad, ni edad para comprender todo ese tipo de cosas. Y ese es el anticristo que nos va familiarizando con las guerras, con los fratricidios, como si fuese el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día no es ese. El pan nuestro de cada día es la Eucaristía. Y el pan nuestro de cada día sería pararnos a pensar que tenemos que tener un equilibrio y sacar adelante la dignidad del ser humano, no solamente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, sino está la dignidad y el amor. Eso es lo que nos tendríamos que preocupar. Porque nuestras leyes humanas, las que nos están intentando familiarizar tanto con nosotros, y ya os hablaré en otro momento de la masonería y sus extríngulis también, y tratan de familiarizarnos es justificando lo que no tiene justificación. ¿Y qué es lo que no tiene justificación? Pues el pecado. ¿Alguien desea que le maten? No. Sin embargo, casi como que nos recreamos cuando matan a otro. Por favor, ¿se puede justificar? Pues dejamos a nuestros niños, aun con juegos, que vayan practicando ya los juegos bélicos por medio de los videojuegos. Sí, ¿a cuántos has matado? ¡Ah! 184 ya. Es virtual, ¿verdad? Sí. Pero cuidadito que ese mensaje es un mensaje que queda dentro como que no le da importancia a matar a nadie. Como si el ser humano, peor que en Roma, porque en Roma cuando se echaban a los cristianos, a los leones, a las fieras, al menos se les daba una daga para defenderse. Ahora no.
Ahora se saca a ese ser humano que lleva en tu vientre carne de tu carne, sangre de tu sangre, y le sacas de dentro, no con violencia, sino a cachitos, a cachitos. ¿Y quién practica todo esto? Aquellas personas, aquellos que dicen ser profesionales, que lo único que buscan es riqueza, riqueza, riqueza. A vosotros desde aquí, si me escucháis, os digo, o podéis ver este vídeo en cualquier momento, ninguno de vosotros se va a poder llevar lo que habéis almacenado de riquezas a base de tantos crímenes. Y sinceramente os digo, yo creo plenamente en el infierno. Y yo digo, yo, pecador, tengo que convertirme todos los días y hacer un examen de conciencia. Y desde aquí digo, no podréis tener vuestra conciencia tranquila con tanto crimen. ¿Qué está pasando? La masonería, claro que es la masonería la que está poniendo a estos yihadistas ahí, financiándolos. ¿Y para qué? Para que nos saquen por medio de unas cámaras de televisión escuetamente, que tampoco lo hacen de una manera... Y si puede ser, lo pasamos por... como si existiese la censura. ¿Cómo se degüella a esos cristianos católicos? ¿Cómo se les crucifica? ¿Eso quién lo hace? Pues precisamente la economía masónica, la masonería. Eso sí es el anticristo. Eso sí es luciferino. Eso sí es malo. ¿Y quién levanta la voz contra ello? Nadie. Son entes que están ahí ocultas. Lentes son ocultos, ¿verdad? No son tan ocultos, no. No son tan ocultos que son los poderosos económicamente. Los que creen que realmente pueden llegar a manejar y a dominar este mundo esclavizando al ser humano, sin darse cuenta de que ese ser humano Dios le ha otorgado de una voluntad, de una libertad y de una dignidad. Y os digo, contra el poder de Dios no hay quien vaya. Ave María Purísima.